Continuamos con el curso de Lightroom Online en Mallorca Fotográfica. ¿Qué ocurre? Que normalmente en los cursos presenciales la gente me repite las mismas preguntas, son dudas habituales, confusiones o cosas que no acaban de quedar claras. Y bueno, he pensado que estaría bien incluir una sección de dudas habituales acerca del catálogo. Entonces te voy a responder a una serie de preguntas que me hacen normalmente los alumnos en los cursos presenciales y que creo que te pueden venir bien. Vamos a ver, empezamos por la pregunta que me dicen, ¿debo crear copias de seguridad de la carpeta del catálogo? La respuesta sin duda es que sí. ¿Qué ocurre? Que deberías crear siempre copias de seguridad del catálogo de Lightroom. ¿Por qué? Porque si perdieses ese catálogo de Lightroom, perderías todos los retoques que tengas hecho, las palabras clave, las descripciones, todo lo que hayas hecho a la fotografía desde Lightroom, lo perderías si perdieses el archivo del catálogo. Entonces te recomiendo o bien que configures Lightroom para que te haga una copia de seguridad automáticamente o bien que la hagas tú manualmente. Lo ideal sería crearlas en un disco duro externo, en el que además, o sea, lo que harás habitualmente con ese disco duro externo es crear copias de seguridad por completo. Por ejemplo, en el disco duro externo en el que guardas tus fotos normalmente y si en ese disco duro externo haces copias de seguridad, pues ese sería el lugar ideal para guardar el catálogo de Lightroom, porque de paso tendrías copias de seguridad de ese catálogo. Entonces tú tendrías el catálogo de Lightroom, por ejemplo, en el disco duro de tu ordenador y luego la copia de seguridad en un disco duro externo. De esta forma, si te falla el ordenador por lo que sea, pues podrías recuperar esa copia de seguridad. Otra duda habitual que me suelen preguntar es si puedo cambiar de sitio el catálogo o la carpeta que lo contiene. Eso hace referencia a mover o cambiar de sitio lo que es el archivo del catálogo. O sea, tú estás en el ordenador, no has abierto Lightroom para nada y simplemente quieres cambiarle el nombre al catálogo o quieres cambiarlo de lugar. Pues sí, la respuesta es que sí, que sin problema. O sea, no hay ningún inconveniente en que le cambies el nombre, lo cambies de sitio o hagas lo que quieras con el archivo del catálogo. Ten cuidado porque si lo borraras, pues sí que perdería la información. Pero en principio pues no hay ningún problema con que cambies lo que es el nombre del archivo del catálogo. Recuerda que lo que no debes hacer nunca es cambiar de lugar las fotos o cambiarle el nombre a las fotos que ya tengas catalogadas en Lightroom. Pero lo que es el archivo del catálogo en sí, puedes hacer exactamente lo que quieras. Otra duda, ¿cuántos catálogos puedo tener y cuántos te recomiendo que tengas? ¿Cuántos puedes tener? Pues tantos como quieras. O sea, el catálogo de Lightroom apenas ocupa lugar, salvo que vayas incorporando, vayas catalogando muchas fotografías. Si quieres tener más de uno, puedes tener más de uno. Yo lo que te recomiendo es intentar trabajar con un único catálogo, porque es lo más cómodo de todo. En cuanto ya empiezas a trabajar con más de un catálogo, ya se complica la historia, porque en función de las fotos que quieras abrir, tienes que abrir un catálogo u otro. Solo te recomendaré que utilices más de un catálogo si empiezas a notar que Lightroom va muy lento porque hayas catalogado muchísimas fotos. Por ejemplo, 50.000 o 100.000 o 150.000 fotos catalogadas en un único catálogo. Entonces sí que quizá el hecho de dividir ese catálogo en varios más pequeños haga que Lightroom vaya un poco más fluido. La división en los catálogos más pequeños sí que deberás hacerla a tu gusto, según el tipo de fotos que hagas habitualmente y según el flujo de trabajo que tengas. ¿Qué es mejor, tener el catálogo en el ordenador o en un disco duro externo? A ver, siempre en principio, pues bueno, yo lo tengo en el ordenador, ¿pero por qué? Porque siempre trabajo desde el mismo ordenador. Realmente es indiferente, ¿vale? Lo podrías tener tanto en un ordenador como en un disco duro externo. Por lo único que es más cómodo tenerlo en el ordenador es que si no tienes el disco duro externo conectado al ordenador, pues no pasaría nada. Si lo tienes en un disco duro externo, pues siempre para poder acceder al catálogo y poder abrir Lightroom, deberás tener ese disco duro externo conectado a tu ordenador. Ya te digo, depende de lo que te guste más. Si trabajo con dos ordenadores, ¿cómo te recomiendo que organices el catálogo? ¿Cómo guardas el catálogo? ¿Dónde lo guardas? ¿Cómo guardas las fotos? ¿Dónde las guardas? Pues bueno, si trabajas con más de un ordenador, ¿qué ocurrirá? Que vas a tener fotografía, o sea, vas a querer trabajar con todas las fotografías, tanto desde un ordenador como desde el otro.
Entonces lo que te recomiendo es que utilices un disco duro externo y lo utilices como puente entre un ordenador y otro. En ese disco duro externo te recomiendo que guardes el catálogo y que además guardes todas tus fotografías. ¿Qué ocurre? Que si tú te conectas desde el primer ordenador, desde el ordenador 1, tú coges ese disco duro, lo conectas al ordenador 1 y como ese disco duro tiene todas las fotos y tiene el catálogo, vas a poder trabajar desde ese ordenador. Cuando quieras pasarte al ordenador 2, entonces desconectas el disco duro del ordenador 1, lo conectas en el ordenador 2 y ya desde el ordenador 2 podrás acceder a todas las fotografías con todos los retoques que le hayas hecho desde el ordenador 1. Eso sí, ten en cuenta que de ese disco duro que tienes como puente, te recomiendo enormemente que hagas 1 o 2 copias de seguridad por si ocurriese algo, que se rompiese ese disco duro o algo, pues tenerlo por lo menos lo más actualizado posible. Bueno, en principio estas son las dudas habituales, quizá te quede alguna más. Recuerda que puedes escribirme un correo, puedes dejar un comentario en el foro o me mandas un correo directamente a info@mallorcafotográfica.com si te quedan dudas sobre el catálogo de Lightroom.